siguiente programa llega a usted gracias a donativos de miembros y amigos de la Iglesia Palabra Viva. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea apoyarnos con su contribución, diríjase a la sección para donativos en nuestra página web www.palabraviva.org www.palabraviva.org o llámenos al 305-461-9929 305-461-9929. Suscríbase a nuestro estudio semanal El Pan de Cada Día, disponible de forma gratuita en nuestra página www.palabraviva.org. Hola, este es Gio, el líder de jóvenes a la iglesia Palabra Viva, y por este medio invitamos a los jóvenes a que se reúnan con nosotros este viernes, marzo 21, a partir de las 8 pasado meridiano, cuando continuamos la serie Definiendo el Sexo, examinando la infraestructura de relaciones, intimidad y del amor eterno. Contestaremos las preguntas: ¿cuáles son las formas legítimas e ilegítimas del sexo? ¿Y qué tiene que ver la industria del entretenimiento con las nociones erradas que hoy por hoy se promulgan acerca del sexo? Esto y mucho más este viernes, marzo 21, a partir de las 8 pasado meridiano, en las instalaciones de la iglesia Palabra Viva, un evento exclusivamente para los jóvenes, 3175 Southwest 25 Calle en Miami, 3175 Southwest 25 Calle en Miami. Para más información, llámenos al 305-461-9929, 305-461-9929. Esperamos verle. La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, Momentos de Reflexión. Saludos para todos y bueno, pues bienvenidos todos a otra edición de Momentos de Reflexión. Les habla el pastor Jesús Martínez. Creo que el tema que presentamos la pasada semana fue de bendición, fue de provecho, y tal como lo prometimos, vamos a continuar tratando el tema que hemos titulado Las incesantes contradicciones de la psicología y su intrusión en la fe cristiana. Y una vez más, para tratar el tema, examinar el tema, conmigo se encuentra mi hijo Giovanni. Gracias una vez más. Este tema es de mucha importancia porque estamos viviendo en una era donde hay diferentes ideologías que se unen para tratar de comprobar y a la misma vez reemplazar la Biblia como el manual de la vida, lo que Dios nos enseña a nosotros, cómo nosotros debemos de lidiar efectivamente, por ejemplo, con el pecado y aún con la raíz del problema del ser humano que se llama pecado. Entonces, tenemos estas diferentes ideologías, estos modos de pensar que se levantan contra el conocimiento de Jesucristo, número uno, y número dos, tratan de descontar todo lo que dice la Biblia, y la psicología moderna es una de estas ideologías y es necesario hablar de estas cosas, ¿no? Como de costumbre, le decimos al amigo, a la amiga que está al alcance de nuestras voces, que de estar necesitando una persona que le ayude a orar, o alguien que le regale el consejo bíblico acerca de una situación o conjunto de circunstancias que esté el amigo o la amiga pasando, pues nosotros somos ese amigo. Se pueden comunicar con nosotros a través de los números telefónicos 305-461-9929, 305-461-9929. Gio, antes de proceder, antes de avanzar con el tema, quiero aclarar que cuando tratamos estos temas, cuando presentamos estos tópicos, no falta la llamada telefónica, no falta el correo electrónico que dice: pero ¿por qué se animan a refutar? ¿Por qué se animan a tratar estas cosas como que los únicos que tienen derecho a exponer un punto y ya dejarse por verídico, como que está todo corroborado, son los que primero llegan a la escena y colocan el punto? Cuando alguien entra en un foro público, en un debate público, o presenta al público un punto,
no solo estamos en el derecho, sino en la obligación de examinar aquello. Sí. Así que, aclaro que no estamos haciendo nada contrario a la Escritura, no estamos haciendo nada contrario a la voluntad de Dios o dañino al cuerpo de Jesucristo, antes bien beneficioso. Bueno, dos cosas. Esto trae a la mente mía en particular, por ejemplo, el movimiento militante homosexual, que ellos constantemente están diciendo, no quiero que entres en mi cámara de reposo para ver lo que estoy haciendo y juzgar lo que estoy haciendo, pero a la misma vez entonces publican esto incesantemente y dicen de las personas que los apoyan, ciertamente nosotros somos del mismo sentir, pero de los detractores dicen, no, ustedes no pueden hablar porque son, y ahí vienen las palabrerías, intolerantes, nos odian, todas estas cosas que no son ciertas para tratar de hacer que aquellos que promulgan la verdad queden en silencio. Y número dos, esto también habla mucho de aquella persona que emplea ese argumento. ¿Por qué la emplea? Porque de repente ahora enseñamos la fabilidad de aquellos en lo que ellos han creído, y por ende, como la verdad ahora ha sido expuesta, tienen dos opciones: aceptar la verdad y decir estaba en error, o decir no quiero escuchar la verdad, quiero seguir en mi error, ignorando que hay error, y eso es lo que yo he abrazado. Y eso es algo muy peligroso, especialmente para el cristiano, que entendiendo que la verdad nos hace libre y no aceptarla, eso es un lugar muy peligroso, vivir en esa área. De modo que estamos tratando una entrevista que concedió un pastor de la ciudad de Miami. Él es pastor y psicólogo, y estamos considerando la respuesta que él da. Pues se le presenta la idea o se le pide opinión acerca de casar, unir, introducir la psicología en la fe cristiana. Y esta es la revista de Almavisión, la edición de febrero-marzo del 2014, la edición número 15. Y todo esto comienza en la página número 7 para las personas que estén buscando de qué hablamos, a qué estamos haciendo referencia. Bueno, se le pregunta al pastor psicólogo cómo respondió a los que piensan que la psicología ofrece teorías sobre el ser humano que se oponen a lo que enseña la Biblia. Y la respuesta del pastor psicólogo fue la siguiente: no es de sabios rechazar el conocimiento académico y científico que pueda ayudar a aquellos que sufren. Además, añade aquí, ahora bien, el diablo tiene psicólogos que no creen en Jesús. Es hora de que los pastores nos especialicemos en estudiar la conducta humana. Escucha esto, es hora de que los pastores nos especialicemos en estudiar la conducta humana. Tenemos que profesionalizar nuestro llamado. Yo encuentro tantos disparates, tantas acusaciones y tantas cosas erradas que pienso que nos vamos a pasar el resto de esta edición tratando el tema. Número 1, no es de sabio rechazar el conocimiento académico y científico. Una vez más, el psicoanalista intenta hacernos creer que el psicoanálisis es ciencia. Ciencia es metodología, como intenté explicar en la pasada edición de Momentos de Reflexión. Entonces, psiquiatría es ciencia, pues está basada en metodología cuantitativa. Pero psicoanálisis no está basado en metodología cuantitativa, por lo tanto no es ciencia. De modo que lo primero que tengo que decirle a aquellos que están al alcance de nuestras voces es que esto de no es de sabio rechazar el conocimiento académico y científico es una manera de intimidarnos, porque el psicoanálisis y el psicoanalista no son ciencia o científico, de modo que nos está llamando necios. Exacto. Cuando en realidad coloca una mentira para llamarle necio a cualquiera que discrepa. Ciertamente, ese es el primer punto. El segundo punto es este: si nosotros estudiamos la historicidad de la ciencia, estamos viendo que constantemente se abroga a sí mismo. Constantemente hay una ley, un nuevo descubrimiento que abroga los descubrimientos del pasado. Aún así nos enseña esto, que la ciencia no es infalible, contrario a la palabra de Dios, que sí es infalible, esa palabra eterna de Dios. Jesucristo nos dice que el mundo, los cielos, todo pasará, pero su palabra siempre va a permanecer. Entonces,
Es interesante cómo él alude a lo supuestamente académico, científico, cuando nosotros vemos que en la naturaleza de la ciencia siempre hay descubrimientos que están abrogando descubrimientos en el pasado, como estábamos mencionando la pasada semana. Hoy por hoy se habla acerca de la teoría de la relatividad, que supuestamente la encontró Albert Einstein, y están diciendo eso fue un mito. Ahora hemos encontrado evidencia nueva para abrogar lo que Albert Einstein encontró. Aún más, si examinamos esto, vemos que científicos, ellos se dedican a buscar si estas cosas en el pasado son ciertas o no, porque sin descubrimiento nunca podríamos llegar a lo esencial de la vida, a la verdad de la vida. La Biblia nos muestra muchas de estas cosas. Entendemos que la Biblia, por así decirlo, no es un libro científico, eso lo entendemos. Pero la situación más básica que encontramos es que la Biblia nos deja saber acerca de los comienzos de la humanidad, del universo. Y una y otra vez, aquel que es honesto tiene que decir que estas cosas que se han descubierto en la ciencia, una y otra vez lo único que hacen es comprobar ya lo que la narrativa bíblica dice. Pero lo que este pastor en particular está tratando de abogar es, como tú estabas diciendo anteriormente, que se callen las bocas, que las personas no comiencen a examinar qué es lo que la Biblia nos ha mandado a nosotros hacer. Examinarlo todo, retener lo bueno. Y si bien es cierto que la Biblia en ninguna parte dice, este es un material científico, la escritura es ciencia, también es cierto que de todos los temas que se pudieron escoger para decir, la Biblia no debe tocar esto bajo ninguna circunstancia, el tema de la conducta del ser humano Exacto. resulta ser la especialidad de la escritura. Exacto. Entonces, esto próximo, Gio, pasa de lo sublime a lo ridículo a una velocidad supersónica. Escucha esta declaración. Ahora bien, el diablo tiene psicólogos que no creen en Jesús. Automáticamente una de dos cosas se está estableciendo allí. Que la psicología pertenece a Satanás o que tiene su origen en Dios Exacto. y que Satanás la usurpó. Y lo cierto del caso es que con la próxima declaración, esto es hora que los pastores nos especialicemos en estudiar la conducta humana, tenemos que profesionalizar nuestro llamado. Se está diciendo con todo esto que de ayer no existir la psicología, de no tener su origen en Dios, en la palabra de Dios, pobre de aquellos creyentes, digamos del primer siglo, del segundo, que no tenían psicoanálisis, psicoanalistas para ayudarles, para comprenderles. Y pobre del ministerio de aquella generación, Gio, porque resulta ser que no eran profesionales. Solo se puede ser profesional en el ministerio cuando se estudia psicoanálisis. Si nosotros... ¿No te parece absurdo? Absurdo. Y el siguiente punto es compatible con lo que estabas hablando ahora. Si seguimos analizando esto, si seguimos comenzando a analizar más y más este argumento, tendríamos que decir entonces que Jesucristo... Sin ser psicoanalista. Sin ser psicoanalista, correcto. Tendríamos que decir que Jesucristo no fue efectivo en ministrándole a las faltas, por ejemplo, de los apóstoles, los discípulos, aquellos que le siguieron. O estarías diciendo todo lo contrario, que Jesús fue psicólogo. También que Jesucristo fue psicólogo y en esencia no dejó pastores, no dejó los 5 ministerios, sino dejó psicoterapeutas, psicoanalistas. Pablo estaba completamente equivocado cuando mencionó esto a los de Éfeso. La realidad del caso es lo siguiente. Entonces tendríamos que llegar a la conclusión, si vamos a seguir este modo de pensar, que Jesucristo mismo, Dios con nosotros, no pudo resolver los problemas interiores del hombre, el comportamiento que, por supuesto, todo proviene del corazón, es lo que Jesucristo dice en Mateo, Marcos y en otras partes. Y que eso en verdad fue conocimiento, vamos a llamarle anticuado, primitivo, como hoy por hoy se emplean las palabras, y que hemos llegado a unos descubrimientos muy avanzados en cuanto a la área de psicoanálisis, y que hoy por hoy sí, nosotros podemos lidiar efectivamente con el comportamiento del hombre. Ahora, sin embargo, cuando uno mira las estadísticas, lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo, con aquellos que acuden a los psicoanalistas, vemos que, por ejemplo, más y más personas están tomando medicamento para estas, vamos a llamarle problemáticas que tiene el hombre. Y la realidad del caso es que le están haciendo más daño que bien a la humanidad. Y lo estamos viendo en las estadísticas anualmente y está incrementándose. Si supuestamente
el psicoterapeuta, y hay tantos, está supuesto a ayudar al hombre. ¿Por qué es que más y más y más, todos los años vemos que más y más y más los hombres siguen hundiéndose en su mar de problemas? El pastor psicólogo dice, como ya lo hemos leído en varias ocasiones, ahora bien, el diablo tiene psicólogos que no creen en Jesús. Pero un poco más adelante, en la entrevista, él dice, fui entrenado en la escuela secular. Gio, la palabra secular quiere decir que no se sujeta a Dios, que no tiene sus fundamentos en Dios. Es más, hemos escuchado una y otra vez en esta generación que nos ha tocado vivir acerca del humanismo secular, sí. O sea, que excluye a Dios. Y él dice que fue entrenado en la escuela secular. Recuerdo que mi pastor se opuso a que entrara en la facultad de psicología, pero salí de la facultad con mi fe fortalecida, de modo que la fe se fortalece, Gio, a través de la instrucción secular, porque eso yo simplemente estoy leyendo lo que declara el pastor psicólogo, pero salí de la facultad con mi fe fortalecida cuando conocí el tremendo potencial de la mente humana y cómo el pecado la había dañado. Fíjate lo que descubre en la escuela secular, y el efecto que tuvo no fue de malograrlo, no fue de restarle, no fue de poner en tela de duda, que es a lo que se especializa el entrenamiento secular, sino que le fortalece la fe y le muestra el potencial de la mente humana y cómo el pecado la había dañado. Yo no tengo entrenamiento, ni lo busco, ni lo deseo, de escuela secular. Y desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, yo veo el daño del pecado en el psiquis del hombre. Como dije, de todos los temas que se pudieron escoger para levantarse contra la Escritura, escogieron aquel en el que la Biblia se especializa para decir, la Biblia no es suficiente, exacto, necesitamos el psicoanálisis al psicoanalista. Me parece que el problema que tiene este pastor y los que son de esta mentalidad es serio, y buscan, Gio, esconder lo que realmente está pasando, y tú lo mencionabas, y creo que el título de esta presentación también lo dice con claridad: incesantes contradicciones de la psicología y su intrusión en la fe cristiana. Ciertamente, y otro punto que me imagino que tú vas a estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, y es lo siguiente. Yo por algunos años asistí a la escuela secular, a la escuela secundaria. Tú también cursaste por la escuela pública. Uh-huh. Y yo no puedo recordar una instancia en mi vida donde yo puedo decir que cursar por estas escuelas me hizo beneficio espiritualmente, sino todo lo opuesto es cierto. Lo único que yo vi alrededor de mi persona, me imagino que contigo igual y otros cristianos también son del mismo sentir, es que lo único que se vio rodeándolo a uno es secularismo, pecado, más pudrición, ateísmo, más putrefacción moral. Eso es lo único que yo veo. Pero entonces cuando analizo el por qué, y lo estábamos mencionando la semana pasada, por qué muchos psicólogos se dedican a estudiar la psicología, es porque había algún trauma en su vida, y en vez de acudir a la Biblia para entender cuál es el problema del hombre y que se llama pecado, y haría esto mucho más fácil, este pastor dice, yo entré en esto porque mi padre, y él menciona que su padre era un hombre que era adicto, si no estoy equivocado, al alcohol y al sexo. Y esto es lo que él dice, este es su testimonio, y por ende alguien le mintió y le dijo, la solución está en el psicoanálisis. Bueno, y no solo su padre, sino que da a entender en la entrevista que los mismos problemas comienzan a manifestarse en él, ya que se casó joven, y dice que comenzó a tener relación con otras mujeres a pesar de estar casado. Así que lo que él describe como un hogar disfuncional, porque eso es una palabra muy popular ahora, ¿no? Parece que allá en el primer siglo no había problema en la familia y problema en el hogar. Ahora es que tenemos hogares disfuncionales. Exacto. Y ahora es que tenemos solución porque tenemos psicología y psicoanálisis y psicoterapeutas y psicoanalistas. Los de ayer no, los de ayer los pobres tenían que quedarse en aquella desgracia. Entonces esto, como tú bien estás explicando, es lo que lo impulsa no a buscar solución en la Escritura, porque de haberla buscado parece que no fue suficiente y fue una escuela secular para entrenarse más, y añado yo, porque es lo que se desprende de la entrevista,
conocimiento, más del conocimiento necesario, porque el bíblico no es suficiente para resolver sus problemas. Y no solamente eso, nos está diciendo a gritos que lo que él aprendió de aquellos proponentes que intentaron, aunque sea en su vida personal, erradicar la cristiandad, como por ejemplo Sigmund Freud, Carl Jung, Rogers y otros. Por ejemplo, que me dice este pastor psicólogo acerca de Jung y su visitación con el espíritu Filemón, que supuestamente le dejaba saber a él estas intimidades de la mente humana. El espíritu guía, un espíritu guía, correcto, que le mostraba las terapias que tenía que emplear para curar a las personas. Un espíritu, un demonio lo que le estaba hablando. Exacto, y no solamente eso, las teorías de Freud, donde él predica, por ejemplo, él dice que de la infancia, al llegar hasta los 5 años, hay este deseo sexual dentro de los muchachos, de los muchachitos. Entonces, obviamente, estas cosas influenciaron su modo de pensar. ¿Y qué me hace a mí o a cualquier otro cristiano pensar que ahora podemos confiar en este personaje y otros que piensan como él, que lo que nos están suministrando es sano y es bíblico, cuando sin embargo el origen de la psicología moderna lleva dentro de sí, en el corazón, en el epicentro, anticristiandad, anticristo? Gio, dime si me equivoco en lo que leo, ¿no? Estoy leyendo la respuesta del pastor psicólogo cuando dice: pero salí de la facultad con mi fe fortalecida, de la facultad secular, cuando conocí el tremendo potencial de la mente humana y cómo el pecado la había dañado. Dime si estoy interpretando esto bien, correctamente, debidamente. Mentes dañadas, estudiando mentes dañadas y produciendo resultados provechosos y beneficiosos. Es lo que la psicología está promulgando, pero no con esas palabras específicamente, ¿no? Está bien. Creo que podemos y debemos hacer un tercer programa que trate este tema. Ciertamente. Así que nos disponemos a preparar por lo menos una edición más de Momentos de Reflexión que trate el tema de las incesantes contradicciones de la psicología y su intrusión en la fe cristiana. Recuerden que están escuchando Momentos de Reflexión, la programación de la Iglesia Palabra Viva. Y para comunicarse con nosotros, sea con preguntas, comentarios o motivo de oración, deben llamar a nuestras oficinas. 305-461-9929. 305-461-9929. Por la atención prestada, gracias mil. Nos despedimos de ustedes hasta una próxima edición. Bendiciones. Hola, este es Gio, el líder de jóvenes a la Iglesia Palabra Viva, y por este medio invitamos a los jóvenes a que se reúnan con nosotros este viernes, marzo 21, a partir de las 8 pasado meridiano, cuando continuamos la serie Definiendo el Sexo, examinando la infraestructura de relaciones, intimidad y del amor eterno. Contestaremos las preguntas: ¿cuáles son las formas legítimas e ilegítimas del sexo? ¿Y qué tiene que ver la industria del entretenimiento con las nociones erradas que hoy por hoy se promulgan acerca del sexo? Esto y mucho más este viernes, marzo 21, a partir de las 8 pasado meridiano, en las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva. Un evento exclusivamente para los jóvenes, 3175 Southwest 25 Calle en Miami. 3175 Southwest 25 Calle en Miami. Para más información, llámenos al 305-461-9929, 305-461-9929. Esperamos verle. Suscríbase a nuestro estudio semanal, El Pan de Cada Día, disponible de forma gratuita en nuestra página www.palabraviva.org. El siguiente programa llega a usted gracias a donativos de miembros y amigos de la Iglesia Palabra Viva. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea apoyarnos con su contribución, diríjase a la sección para donativos en nuestra página web www.palabraviva.org www.palabraviva.org o llámenos al 305-461-9929 305-461-9929.
Este ha sido su programa Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133. 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133. O en el internet a www.palabraviva.org.